Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Quiero, en primer lugar, expresar mi profundo dolor, mi solidaridad con los familiares de todas las víctimas de esa pavorosa tragedia chapocoense que no solo enluta al fútbol, sino también al periodismo. Más allá de la discusión sobre las causas de este terrible accidente aéreo que deja 71 muertos y varios sobrevivientes, lo que realmente importa aquí y ahora es el acompañamiento perenne a las víctimas y el socorro humano inmediato a sus familiares. A todos ellos quiero decirles que su dolor es nuestro dolor y así lo expresó hoy Medellín y Antioquia en un homenaje impresionante, hermoso, sentido que Medellín y Antioquia hicieron a las víctimas. Otro tema de inmediata actualidad en Colombia es la refrendación esta noche del Acuerdo de La Habana por la Cámara de Representantes. Anoche lo había hecho el Senado de la República y mañana comienza lo que se ha llamado el Día D. Mañana es el Día D en el cual las FARC abandonan sus actividades ilegales y comienza su desmovilización. A partir de hoy deben comenzar a operarse en Colombia importantes cambios en todo sentido y uno de ellos es la desaparición de la minería ilegal, que se ha convertido, esta minería ilegal, en una de las principales fuentes de financiación de todos los actores armados del conflicto y de lo que se llama la ilegalidad en Colombia. Una actividad que en el solo año 2014, según la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, había devastado casi 79.000 hectáreas de bosques naturales, causando por consiguiente un verdadero desastre ambiental. Este es nuestro tema de esta noche en Los Ángeles de Juan. ¿Cómo será la actividad minera en el posconflicto? ¿Cuánto se podrá reducir la minería ilegal sin la presencia de las FARC? ¿Qué otros grupos que están dentro de la ilegalidad van a persistir en esta actividad criminal? Recordemos que fue el Congreso de la República que finalmente dio el visto bueno a los acuerdos de La Habana y fue en el Congreso donde obtuvimos hoy las primeras opiniones sobre lo que vendrá en el panorama minero colombiano durante el posconflicto. El periodista Andrés García estuvo allí. ¿Cómo cree que será la situación de la minería en el posconflicto? Bueno, la minería y los hidrocarburos tienen que constituir o seguir constituyendo un gran sector de la economía, pero por supuesto, una minería que considere las situaciones sociales y ambientales de nuestro país, una minería que respete el medio ambiente. Organizada, creo que hay un conflicto. Hablando de posconflicto, un conflicto en el uso de la tierra en Colombia y uno de los puntos fundamentales es definir que de acuerdo a la vocación del suelo, qué área de Colombia vamos a dedicar exclusivamente a temas mineros y qué área vamos a dedicar exclusivamente a temas agrícolas. El plan de respuesta rápida del Ministerio de Posconflicto conjuga acción de la fuerza pública, una fuerza pública que ya no va a estar distraída con el tema de combatir a la guerrilla, sino que puede estar combatiendo este flagelo para el medio ambiente. Yo espero que la reforma rural integral que se plantea en el primero de los acuerdos de paz sirva para que las comunidades del campo, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes puedan tener acceso no solamente a la tierra, sino también respeto por sus territorios. Colombia va a tener que encontrar un equilibrio entre una explotación minera con garantías, legal y que le produzca bienes al país y una propuesta de desarrollo ambiental para
un país que tiene una de las mayores biodiversidades en el mundo. Yo creo que tiene que haber un gran esfuerzo de parte del Gobierno Nacional, especialmente la Fiscalía General de la Nación, para luchar contra este fenómeno, que no sean otro tipo de organizaciones al margen de la ley las que empiecen a controlar la minería ilegal. Las voces del Congreso en Los Ángeles de Juan, pero ahora las voces de mis invitados esta noche en Ángeles de Juan. El primer invitado es el doctor Eduardo Chaparro. Él es director del Centro de Pensamiento de Agua y del sector minero energético de la Asociación Colombiana de Empresarios de Colombia, que es la ANDE. Él es bogotano, geólogo y, desde luego, consecuente con la geología, coleccionista de muestras minerales, tiene más de 400. Adicionalmente, es coleccionista de brújulas y de relojes. Nuestro segundo invitado es el doctor Mauricio Ledesma. Es la voz de la Academia en Los Ángeles de Juan. Es un ingeniero bioquímico quien se desempeña como decano asociado del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda. Él es chileno, de la hermosa y musical Viña del Mar. Es un enamorado de la isla de Providencia y de su esposa colombiana. Y nuestra tercera invitada es la doctora Erika Sabogal, es la secretaria de Minas, Energía y Gas de Cundinamarca, una abogada aficionada a la lectura de novelas históricas. Y por supuesto, como cada semana, mis dos ángeles. Andrea Olano. Andrea, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes y para nuestros invitados que nos acompañan hoy. Y por supuesto, bienvenida Carolina en el sector de la interacción con los televidentes en redes. Gracias, Juan Guillermo. Muy buenas noches a todos ustedes en casa. Los invitamos hoy a participar con el hashtag minería y posconflicto. ¿Cómo lo pueden hacer? Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ustedes ya han empezado a escribir. Por aquí nos escribe Orlando Lozano como todos los miércoles y dice: minería está matando nuestros ríos. Lo ilegal acaba con todo su entorno. Debería existir control estatal absoluto. También pueden enviar sus preguntas para nuestros panelistas. Juan. Vamos con el CEDC y vamos con los invitados. Los televidentes pueden escribirle a Carolina. Todas sus opiniones van a ser reflejadas en el transcurso de Ángeles de Juan. Doctor Eduardo Chaparro, usted, como todos los invitados que tenemos esta noche, es un especialista en el tema. ¿Qué panorama vislumbra para la minería, concretamente para la minería ilegal en el posconflicto que ya arrancó? Gracias por la invitación. Déjeme decirle que la plata para financiar el conflicto, el posconflicto, lo que se llama el posconflicto y que nosotros en el Centro de Pensamiento llamamos la reconstrucción, red de reparación y construcción del país donde no hay, está en el subsuelo. Nosotros venimos de una campaña didáctica diciendo no existe minería ilegal, porque no existe esa definición penal en el código, por eso no luchan bien contra eso. Hay que pensar en el título exacto, que es la extracción ilícita, porque la minería ilegal la asocian con la pequeña minería y eso es injusto. Hay pequeños mineros que son formales, son legales y cumplen, y hay grandes explotaciones que simple y llanamente se dedican a trabajar a la topa tronda con desmedro de ambiente, fisco y trabajo. ¿Usted qué dice, doctor Ledesma? ¿El fin del conflicto realmente va a generar que haya más control en la minería? Sí, definitivamente sí. Estoy completamente de acuerdo con Eduardo. Pienso que el fin del conflicto es un finicio, es el fin del conflicto y el inicio de una nueva era para Colombia, un nuevo país, una reconstrucción, una reconfiguración de lo que sucede en Colombia y particularmente al no estar, digamos, los grupos armados fuera de la ley controlando, digamos, la extracción ilícita de minerales, el Estado va a tener una mayor soberanía, un mayor poder, mayor control y, por supuesto, pienso yo que va a existir una mejora en la situación ambiental colombiana debido a la minería. Doctora Sabogal, vamos al caso de Cundinamarca. ¿Cómo está el departamento en materia de minería ilegal o de minería en general y cuáles son los minerales en donde más hay, digamos, influencia? Es importante destacar que Cundinamarca es un municipio que aporta significativamente al sector minero en el país.
Quiero precisar que de los 116 municipios que tiene Cundinamarca, tenemos presencia en titulación minera en 100 de ellos. Hay 996 títulos según la Agencia Nacional Minera en el departamento de Cundinamarca que operan en estos 100 municipios mencionados, de los cuales 337 obedecen a explotación bajo tierra. Y de este número, un porcentaje equivalente aproximadamente al 38% corresponde a explotación de carbón. Cundinamarca ocupa el primer lugar en el mineral de sal y ocupa el cuarto lugar, según las estadísticas de los últimos 10 años, en carbón. De acuerdo con usted, doctor Chaparro, el tema de extracción ilícita en Colombia debe ser controlado, pero con el nuevo escenario del posconflicto o la transición hacia la paz es necesario determinar y aclarar que la actividad minera puede ser un factor clave para el desarrollo rural en Colombia, pero no cualquier minería. No la minería que afecte el medio ambiente, sino una minería bien hecha, una minería legítima, que es para la cual trabaja el Ministerio de Minas, Energía y la Gobernación de Cundinamarca. Vámonos para comerciales en Ángeles de Juan y seguiremos con este análisis y volveremos con redes después de comerciales. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan y vámonos con Carolina. ¿Qué dicen las redes? Opiniones de nuestros televidentes a esta hora. Jorge Zamudio, la minería en guerra o en paz será igual. Legal no da la misma ganancia. Wilson Vallejo, el gobierno puede controlar la minería ilegal con una política incluyente y que no criminalice a los más vulnerables. Edgar Zamudio piensa algo parecido. A mineros pequeños y grandes se le debe dar igual trato que a las multinacionales que son favorecidas en la actualidad. Y finalmente Diego Sarmiento, pues todo está en que quienes estén a cargo del Estado estén limpios de dineros provenientes de extracción criminal. Ustedes sigan escribiendo, Juan. Gracias, Carolina. Doctor Chaparro, para nadie es un secreto, como lo dijimos al comienzo de Ángeles, que la mayor parte, por no decir todos, los actores armados del conflicto, todos los que participan de la ilegalidad, de la criminalidad, se nutren de la minería ilegal. Ya las FARC dejan las armas, ya las FARC entran en la reconciliación con la sociedad. ¿Eso en qué medida contribuye a que desaparezca la minería ilegal? Esta noche una senadora muy conocida por lo polémica decía, hoy terminó lo fácil, ahora es cuando comienza lo difícil. El hecho de entregar las armas, que era con lo que protegían las explotaciones ilícitas, insisto en ese punto, don Juan, hace que haya una especie de vacío, que se corre el inmenso riesgo, como está pasando en muchas zonas del Bajo Cauca, del sur de Bolívar, en el Chocó, de ser ocupados por actores ilegales de otra índole y tan peligrosos o más que los que hasta ahora venían lucrándose de eso o que compartían con los que estaban lucrándose el beneficio de la explotación ilícita. Hay que tener una acción decidida y la protección, por supuesto, de la fuerza pública, de todos los funcionarios que están en la tarea de erradicar ese flagelo. No es, ni se puede medir, no es viable, no es dado homologar en el mismo saco a la extracción ilícita con la minería. La minería debe ser una sola, de buena calidad. Punto. No hay pequeña, mediana, grande, todos tienen que cumplir normas y procedimientos que están fijados en la ley. Contrario censo de lo que piensa la gente, que no hay áreas ni protección. Hay 59 áreas de reserva en el país. Más de 14 millones de áreas protegidas en solo áreas de reserva, sin contar otras cosas. Allá es donde se localizan los grupos, allá es donde hay que perseguirlos y allá es donde hay que facilitar que la legalidad y la formalidad, independiente del tamaño, actúe y sea vigilada y controlada a la luz de todo el mundo, que es lo que queremos todos. Doctor Ledesma, parecería obvia la pregunta, pero tal vez muchos no conocemos del tema en profundidad. ¿Qué es entonces la minería ilegal y cuáles son las consecuencias de la minería ilegal? Bueno, yo hoy me acabo de enterar de que no existe la minería ilegal, ¿no? Aquí pues, Eduardo me explicaba que en términos jurídicos y legales se habla de minería, digamos, extracción ilícita de la minería. Pero bien, para mí, digamos, siendo un ambientalista, un ingeniero ambiental que trabajé muchos años en Chile limpiando
las embarradas que hacían los mineros chilenos. La minería ilegal es aquella, digamos, que para mí no cumple ni un requisito legal de constitución, ni legal ambiental, ni de protección a sus empleados, ni tampoco ha cumplido con los requisitos mínimos de relacionamiento con la comunidad donde opera. Eso para mí es una extracción ilícita. Bien. Doctora Sabogal, hablemos entonces de cuáles son esas formas en las que desde los departamentos, en especial pues desde el suyo, se está combatiendo la minería ilegal. El departamento de Cundinamarca, principalmente la Secretaría de Minas, Energía y Gas, realiza un acompañamiento y una asesoría permanente a las unidades de producción minera, en un trabajo articulado con el Estado, con el individuo, con la familia y con la sociedad en general que tiene que ver con la actividad minera para poder formalizar esta actividad en nuestro departamento frente a los retos normativos que tenemos en el sector. Vale precisar en este momento que recientemente la Corte Constitucional, mediante la sentencia de tutela T445-2016, ha establecido una competencia a los entes territoriales sobre el uso del suelo y en virtud de esta prerrogativa, frente a garantizar la conservación del medio ambiente e inclusive prohibir la minería. Muy importante, capacitación, trabajo articulado de todas las entidades en este posconflicto, principalmente de la fuerza pública, para controlar y erradicar esa minería que no es bien hecha, esa minería que afecta al medio ambiente y esa minería que no podemos permitir, y defender aquella que sí permite un crecimiento económico y rural en el departamento y en el país. Carolina, redes. Julián Mesa nos escribe: debe erradicarse la exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros y promover y no satanizar la minería bien hecha. Luis Paternostro: no olviden que los verdaderos mineros criminales son las multinacionales que nos roban nuestros recursos y además no pagan impuestos en muchos casos. @Hernán Vera 200: el problema es el daño tan grande que le estamos causando a la misma flora y fauna. Y Brian Forero nos escribe: por fortalecimiento de las corporaciones autónomas CAR es un paso fundamental en busca de una minería responsable. Juan, una pregunta de varios de nuestros televidentes: ¿cómo ayudar a quienes viven de la minería ilegal para que trasladen su negocio a otro lugar? Doctor Chaparro. Yo le mostraba a usted este papelito a la entrada. Es una reflexión que llevamos haciendo 2 años en la ANDE. Pero debe colocarle una pica en Flandes primero. Claro, bien pueda. Nadie explota minería en donde no hay minerales. Es decir, es la naturaleza, no es ni el Estado, ni el gobierno, ni el Código de Minas el que fija en dónde hay minerales. Entonces la gente va a buscar minerales donde está y allá los explota. Y esa es una ventaja que puede utilizarse para que durante la reconstrucción del país que tenemos que emprender todos, podamos afrontar una serie de tareas que permitan generar empleo, encadenamiento productivo, y le tengo lo que llamamos el decálogo: inserción y reinserción laboral. Hay gente en la guerrilla que nunca ha estado trabajando, excepto el trabajo que significaba para ellos estar en las labores de insubordinación frente al Estado de Derecho. Formación, entrenamiento y capacitación para la vida laboral. ¿Cómo uso elementos de seguridad? ¿Por qué tengo que usar unos guantes? ¿Por qué tengo que usar un casco? Manejo de finanzas personales. Una inmensa cantidad de estos muchachos que están allí en su vida han manejado una tarjeta de crédito, y cómo van a manejar y cómo van a aprender a entender que esto es un mundo distinto al que se le había enseñado allá en la selva. Cómo manejar sus relaciones bancarias. Y por supuesto hay un texto que es muy importante y que se ha mencionado y que es preocupación de todos los colombianos: el manejo del agua, el cuidado y la recuperación de cuencas. Por supuesto, el desarrollo de capacidades empresariales. ¿Quién dijo que un muchacho esto no podía tener una pequeña empresa? ¿Quién dijo que no podía desarrollar labores? Y por supuesto, a través de compañías prestadoras. El crédito y el capital semilla necesario, el acompañamiento integral, la comercialización y el combate de la ilicitud. Ya acabo el asunto ambiental, la oportunidad de tareas de información, la fiscalización minera y el marco legal en el que se... Esos son 10 puntos para desarrollar en un programa integral. Andrea, sería interesante conocer la opinión de la academia y por supuesto de la doctora Sabogal sobre ese decálogo tan interesante que el doctor Chaparro nos ha traído acá para Ángeles. Claro que sí, doctor Ledesma. Sí, claro, simplemente hacer una precisión, digamos, que una actividad sea legal no quiere decir que no sea contaminante.
Y particularmente en la minería puede ser una minería responsable, pero a mi modo de ver muy difícil sostenible. Sin embargo, pienso yo que el país tiene que definir cuál va a ser su vocación. Costa Rica la define, Australia la define, Canadá la define, y complementando lo que decía Eduardo en cuanto a esa inserción, cómo ayudamos a aquellas personas que estuvieron tanto tiempo metidos en la minería ilícita. Pienso que el eje del asunto es la transformación cultural. Es una transformación cultural que es algo de largo aliento, donde evidentemente los 10 puntos que decía Eduardo son súper importantes, pero también ver sistémicamente ver cómo se incluyen estos personajes en otros rubros o en algo, digamos, mejor hecho. ¿Algo que agregar, doctora Erika? Quiero enlazar la pregunta del televidente con los 10 puntos que nos da el doctor para concretar lo siguiente. Hay un concepto de minería tradicional, esa minería que vinieron desarrollando personas naturales o jurídicas en una determinada jurisdicción antes de la expedición del Código de Minas, los cuales, si bien tienen derecho, porque es su actividad de subsistencia, a continuar con la misma, deben cumplir claramente con las normas técnicas, ambientales, jurídicas que indica la normatividad. Pero muy importante también lo que mencionaba la parte de la academia. ¿Cómo logro conciliar el crecimiento de la actividad económica, ese desarrollo económico que necesita el país, con la conservación del medio ambiente? Hay que buscar un equilibrio. No es fácil, lo decía el doctor, estamos en un post-conflicto, estamos en una transición hacia la paz y viene lo más difícil. Y ese punto difícil es buscar ese equilibrio entre la actividad minera, muy importante para el desarrollo del país, con la conservación del medio ambiente, lo que se entiende en la academia como desarrollo sostenible. Bueno, permite una frasecita. Nosotros en la ANDI creemos que donde no se puede, no se puede, y punto. Eso define toda una política de ordenamiento del territorio. En un páramo. Lo que no se puede en lo ético, en lo moral, en lo legal. En todo. Donde no se puede, no se puede. Aunque esté el mineral ahí. Aunque esté el mineral ahí. Perfecto. Eso es claro. Para desarrollar con nuestros invitados que ya están entrando en la polémica después de comerciales en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Carolina, las redes. Juan Guillermo, hashtag minería y posconflicto, así están opinando nuestros televidentes. Julián David Mesa, la minería bien hecha es fundamental para el desarrollo económico del país. Edgar Amaya, otro problema en Colombia es que no hay seguridad jurídica para el sector minero formal. Y Moisés Ider dice, gobierno promueve ilegalidad minera cuando da concesiones en consejos comunitarios sin consultar a sus habitantes. Se debe entonces fortalecer minería ancestral y no dar títulos mineros en territorios colectivos sin una consulta previa. Finalmente, Edgar Zamudio dice, sería importante que dijeran qué tipo de empleos se puede generar a través de una adecuada extracción. Esas son las opiniones de nuestros televidentes. Mil gracias, Carolina. Andrea, sería muy bueno hablar con los invitados en el set para tratar un tema, cómo armonizar el trabajo del gobierno con el trabajo de los entes territoriales, las gobernaciones, en este caso también las alcaldías, y por supuesto el trabajo de la sociedad civil para lograr resultados eficientes en esta lucha contra la ilegalidad. Doctora Erika. Cundinamarca tiene un proyecto pionero a nivel nacional que está constituido en su plan de gobierno Unidos Podemos Más. ¿Cómo lo hemos logrado esa articulación entre el ente municipal, departamental y el enlace con el nacional? Hemos creado unas unidades básicas de atención al minero. Tenemos 5 unidades de esta especie en el departamento de Cundinamarca. ¿En qué consisten estas unidades básicas de atención al minero? Son instancias del orden administrativo y técnico que quieren lograr un enlace efectivo con la unidad de producción minera que se encuentra en el municipio, un enlace directo de capacitación, una entidad que se conforma con un experto técnico que brinda asesoría inmediata a las unidades de producción minera. Esa es la manera de hacer un enlace efectivo, un
trabajo institucional concreto del individuo, del Estado, de la familia, del alcalde, de poder capacitar a todas las instancias relacionadas, porque estamos a los gobernadores claramente, el nuestro muy comprometido con esta materia, porque estamos ante un escenario jurídico complejo, ya lo decía el doctor Chaparro, decreto 1886-2015, reglamento de seguridad minera, subterránea, se están enfrentando nuestro sector minero a ese tema. Muy, muy importante, por eso esa articulación institucional en este trabajo de capacitación jurídica para enfrentar esos retos. Doctor Ledesma, ¿usted cómo ve esa articulación ahí? Sí, mira, ahí aparecen palabras que incluso aparecieron en la introducción que hacía ahí el programa, una palabra que me gustó mucho, que es equilibrio. Yo pienso que Colombia tiene que buscar un equilibrio en la extracción, un equilibrio en sus vocaciones, y estoy súper de acuerdo con Erika en el sentido de que formación es la palabra, capacitación, formación, de cómo hacer esto distinto, de que las personas que han estado en la ilegalidad por mucho tiempo, a ser conscientes del problema minero que el problema que esta minería ha causado en el medio ambiente colombiano. Nosotros, los seres humanos, hemos vivido con los metales, ya hablábamos aquí con los panelistas, toda la vida. Los indígenas usaban collares de metales, todo el mundo está en directo contacto con los metales. La forma de extracción, donde se privilegian ciertas cosas, que no es la armonía ni el equilibrio ambiental, es lo cuestionable. ¿Y usted, doctor Chaparro, cómo ve esa relación? Mire, hay que tener 3 o 4 ejes. El primero, este país es pionero en descentralización en América y es pionero en conceptos como el del ordenamiento territorial. Yo quisiera saber cuántos municipios del país, de los 1000 y tantos municipios que existen en el país, han considerado el concepto de suelo y subsuelo minero. En la introducción, don Juan, querida anfitriona, decía el ministro que hay que definir la vocación. Pues claro que hay que definir la vocación. Y usted no puede tener, como sucede en municipios de la Sabana, suelos de 40 centímetros y abajo 40 metros de grava. Y dice que es una vocación agrícola. ¿Perdón? ¿Cuál es el concepto? Entonces hay que comenzar a revisar todos los planes de ordenamiento territorial y de verdad hacerlo a la luz de la ciencia y tecnología y no con el corazón y el estómago. 2. Tiene que generarse un proceso de formación y entrenamiento de alto nivel que facilite la traída de instrumental y la formación y creación de maestros y de maestros de maestros, de instructores. 3, tiene que contarle la minería, y en eso la minería ha pecado, no le ha contado al país sus verdades y sus cosas. Que es que el computador es minería. Sí, claro que sí. Pero no se le olvide que los colombianos tienen una mejor salud porque tiene 50 millones de pocillos que se hace con minería para tomar tinto al año. Se lo resumo así. Qué bueno, qué bueno. Carolina, las redes. Juan Carlos Meneses tiene una pregunta para el doctor Ledesma. A diferencia de impuestos y licencias, ¿qué otras medidas se pueden tomar para mitigar la sobreexplotación? La sobreexplotación. Bueno, existen, digamos, muchos mecanismos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la minería es, por lo menos lo que sucede en los tipos de extracción a cielo abierto, es la competencia con agua, la competencia que existe con el recurso hídrico. Generalmente y lo decía por ahí un señor ahí en la introducción, decía, bueno, hay que regular el uso de suelo y en función de esa regulación privilegiar el consumo hídrico para aquel uso de suelo que esté destinado. Yo pienso que el recurso hídrico en la explotación minera es un factor importante donde puede ser regulado también. Opiniones de los ciudadanos en la calle, opiniones de los congresistas, opiniones de nuestros expertos en el set, opiniones de los ciudadanos en las redes. Ahora volvamos al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque para muchos la minería ilegal fue desarrollada por las FARC en todos aquellos sitios en los cuales esta guerrilla tenía algún tipo de influencia. Pero hay motivo para creer que esa actividad se va a disminuir o se va a acabar con el acuerdo de paz que se ha logrado.
¿Qué tanto se va a reducir? Fue la pregunta que Andrés García le hizo al ministro de Agricultura y a varios congresistas. ¿Cuánto cree que disminuiría la minería ilegal con la desmovilización de las FARC? Bueno, es difícil hacer un estimado. Hoy, sin lugar a dudas, hay una actividad directa de las FARC. Digamos, desde ya hace algunos tiempos, algunos meses ya esto ha venido cesando y entregándose. Y como les decía, con la actividad de la fuerza pública sí esperamos una reducción considerable. Con la desmovilización de las FARC, el gobierno va a recuperar las regiones, va a recuperar territorio y eso le permitirá controlar de la mejor manera la minería ilegal, pero no solamente la ilegal o la informal, por así decirlo, sino la minería criminal, que es la que hay que confrontar. Pues tiene que disminuir mucho con la desmovilización y sobre todo con la acción de la fuerza pública. Yo creo que como todos los factores de violencia, estas finanzas ilegales van a tener efectivamente un impacto. Ahora, depende de la eficacia también con que se apliquen los acuerdos y también con la que el Estado llegue a los territorios. No sabemos porque son territorios literalmente minados por actores ilegales. No solo están las FARC, también sabemos que claramente están los herederos del paramilitarismo y las BACRIM. No hay certeza de eso. Lo que debemos es garantizar, por un lado, presencia permanente del Estado, de la fuerza pública, Policía Nacional, Ejército Colombiano y avanzar en las investigaciones para esta gran industria criminal de la minería ilegal a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que eso tiene que pasar a un 50%, porque digamos el trabajo que se viene haciendo y el compromiso que tienen ellos de decir la verdad en la justicia y dejar la ilegalidad, tiene que pasar a otro plano. Bueno, doctor Chaparro, después de oír esto y de oír lo que piensan los colombianos en las redes y lo que hemos oído con Andrea y con Carolina en el programa, ¿qué tan viable es tener una minería no ilegal a futuro? ¿Usted sabe cuándo fue que se presentó el primer conflicto con ilegales en Colombia? Le tocó manejarlo al nieto del cronista Juan de Castellanos hacia 1610. Es decir, por eso le digo, hay que hacer didáctica de lo que estamos. En 1827, Bolívar, el americano más importante, decía que estábamos llenos de conflictos porque no había legalidad, no había seguridad jurídica y no había desarrollo de ciencia y tecnología. El país tiene que sincerarse y tiene que tomar la decisión, ¿quiere o no quiere minería? Y si quiere, ¿qué tipo de minería? Nosotros propugnamos de que haya minería de una sola forma, de buena calidad, independiente del tamaño. Una sola y punto. Una sola, buena calidad. Andrea. Y permítame un segundito. Bien pueda. Y que el ciudadano recapacite cuando vaya a elegir a sus dignatarios locales. Una conclusión, doctor Ledesma. Sí, sobre todo también un poquito con la pregunta que me hacían anteriormente. También el ciudadano también tiene mucho que decir con esto, y es el consumidor, el mercado, y por supuesto la tecnología. Si las personas, los mercados que compran los minerales que salen de nuestros países son un poquito más conscientes desde dónde vienen esos minerales, también la ecuación cambia. O sea, aquí también hay una responsabilidad bastante grande en el consumidor de los metales, en esta compra, para que sea una compra consciente y responsable. Y además la tecnología, y el gobierno puede ayudar mucho en subvenciones estatales para la implementación de tecnologías limpias en la extracción minera. Doctora Sabogal. Importante, si se quiere atacar de manera efectiva la extracción ilícita de minerales en el país, es necesario una caracterización real en dónde está esa minería ilícita, dónde está operando, en qué territorios, identificarlos de manera puntual para así tener planes específicos y poder hablar de un porcentaje real de esa disminución y a qué término se va a lograr. Como conclusión, por favor, antes de negarnos a la minería, seamos conscientes de aquello que nos rodea. Todo, absolutamente todo se extrae de esta actividad. Muchos desconocen que el computador donde trabajan, estudian, tiene minerales como plata, como aluminio. Nuestra casa donde habitamos tiene minerales y derivados de minerales como el cemento. Sencillamente lo que decían mis compañeros esta noche, minería bien hecha, eso es lo que pretende el país, en conciliación con el medio ambiente y desarrollo económico.
Carolina, conclusiones en redes. Claro que sí, quiero terminar con una conclusión de Wilson Sandoval, una reflexión más bien, y él dice: minería bien hecha significa oportunidad para reincorporación y desarrollo local. A todos ustedes, gracias por participar. Carolina, mil gracias. Andrea, mil gracias. Doctor Chaparro, mil gracias. Doctor Ledesma, mil gracias en nombre de la Universidad Sergio Arboleda. Y doctora Sabogal, mil gracias. A ustedes, amables televidentes, los invito para una nueva emisión de Los Ángeles de Juan dentro de 8 días, siempre en vivo por el Canal 1. Les habló Juan Guillermo Ríos. Gracias por su apoyo. Bienvenidos siempre. Los Ángeles de Juan.